La basura de la familia del conde. Capítulo 4. Se conocieron. Parte 1. No podía pensar en otra cosa mientras la comida estaba frente a él. Ni siquiera pudo evitar la admiración que fluía de su boca. Decir, ¿es tan delicioso? El mayordomo junto a Hans se estremeció ante las palabras que salieron de la boca de Cal. Cal estaba sentado sobre la mesa, con Hans de pie junto a él. Aparte del desayuno, la familia del conde Nitsu solía ocuparse de las otras comidas libremente. Para ser honesto, fue principalmente porque cada uno tenía sus propias responsabilidades. Nadie dijo que era fácil ser un noble. Especialmente si estaba con la administración o la política, tenía que seguir un horario estricto, dejando todo lo demás si recibía una orden de alguien por encima de usted. El conde Drud tenía responsabilidades como el señor de la región, lo que hacía difícil compartir otras comidas juntos, mientras que los hermanos menores de Cal programaban sus comidas según sus estudios. La condesa estaba ocupada interactuando con las esposas de los hogares influyentes en la región, así como con otras tareas. Ahora que lo pienso, Cal dejó el tenedor después de recordar algo de repente. Hans comenzó a ponerse nervioso, pensando que este era el Cal normal. Estaba preocupado porque no sabía cuándo ese tenedor volaría hacia su cabeza. A Cal no le importaba si Hans estaba nervioso o no, ya que se perdió en sus propios pensamientos. Hay muchos expertos escondidos como artistas o artesanos. El reino de Ruan era bastante avanzado en la construcción y las artes, especialmente en la escultura. Fue porque había mucho mármol en el reino Ruan. Gracias a eso, la región de Nitsu se convirtió en la quinta mejor región de mineral de mármol, con una gran cantidad de dinero. Además, una cadena montañosa ocupó la mayor parte de la región del conde Nitsu. Aunque estaba ubicada en el noreste, las montañas eran extremadamente fértiles, lo que permitían a los residentes cultivar uvas entre las montañas para vino. Aunque no había una gran cantidad de vino en estos campos, todavía era tratado como uno de los mejores vinos del continente. Sin embargo, la mente de Cal se llenó más acerca de los individuos fuertes, y no de estos hechos. Incluso se había perdido el almuerzo mientras se sentaba en el estudio pensando en esto todo el día. ¿Por qué hay tantos expertos en esta tierra estúpida? Esto no es el Murim. ¿Había tantos expertos ermitaños aquí como en el Murim? Por eso, Cal llegó a esa conclusión. No te metas con cualquiera. Un chef promedio puede ser un experto en venenos. Y la persona que trabaja en el taller de reparaciones puede ser alguien que mató brutalmente a personas con sus cables. Este era ese tipo de tierra. Un profundo suspiro salió de la boca de Cal. Acaba de completar su plan para evitar morir y vivir en paz. ¿Joven maestro? Cal, que quería dejar escapar otro suspiro, volvió su mirada hacia la fuente de la voz cautelosa. Era el diputado mayordomo Hans. ¿Qué? ¿Debo conseguir que hagan algo más? ¿Eh? Hans contuvo el suspiro de ver a Cal fruncir el ceño y abrir los ojos ampliamente. Estaba pensando que Cal ahora voltearía la mesa. Hans no sabía por qué el conde lo asignaría a cuidar a Cal, pero contuvo su creciente desesperación mientras esperaba la respuesta de Cal. Y Cal respondió. ¿Por qué rehacer algo tan delicioso? ¿Perdón? Cal recogió su tenedor y cortó la carne. La cena fue aún más elegante que el desayuno. No era delicioso porque nunca había tenido algo así cuando todavía era King Roxu, sino porque era un sabor extravagante, incluso para el Cal original. King Roxu no sabía cómo creció Cal, pero el Cal original tenía problema con cualquier cosa que no fuera elegante. Le gustó este tipo de hecho un poco. Todos sabían que ese era el caso y solo traían lo mejor de lo mejor. Cal se puso un trozo de filete bien cocinado, pero aún jugoso, en la boca cuando le preguntó a Hans. Su actitud fue una de las que decían que no le importaban las etiquetas. Hans, ¿quién hizo esta comida? Fue el segundo cocinero, Beacrox. Cal perdió repentinamente su apetito. Beacrox estaba limpio y era el hijo del sirviente Ron. Sin embargo, a diferencia de su padre, se especializó en el camino de la espada y no en los asesinos. Beacrox también estaba obsesionado con la limpieza y afilaba sus impecables hojas todos los días, usando esa misma espada para cortar las cabezas de sus enemigos de sus cuerpos. También se especializa en torturas. Ese tipo de hombre termina admirando las habilidades de la espada de Choi Han y decide seguirlo. Su padre, Ron, hace un trato con Choi Han para ayudarlo, y decide irse con ellos dos por el bien de su hijo. Aunque no lo parezca, Ron aprecia bastante a su hijo. Cal miró el filete medio raro que todavía estaba ligeramente rosado en el interior y tragó unas cuantas veces.
No puedo permitir que mi sangre se derrame como esta carne. Volvió su mirada hacia Hans, que todavía lo estaba mirando antes de cortar otro trozo de filete y ponerlo en su boca. Es delicioso. Él es el hijo de Ron, ¿verdad? No sabía que era un chef tan talentoso. Voy a entregar su mensaje al chef Beacrox. Estoy segura de que estará muy feliz de saber que el joven maestro Cal elogió su cocina. ¿Es eso así? Hágale saber que realmente disfruté esta deliciosa comida. Sí, señor. Hans estaba mirando a Cal con una expresión rígida, pero Cal había tomado una decisión. Él no iba a meterse con Beacrox, y trabajaría para causar una buena impresión. Cal disfrutó de la comida una vez más con un corazón relajado. Todo se resolverá cuando Beacrox se encuentre con Choi Han y abandone la región. Cal ya había hecho lo que pensaba que era un buen plan para que eso sucediera. Al igual que durante el desayuno, Cal vació completamente los platos. Tenía una sonrisa satisfecha en su rostro cuando se levantó y miró a Hans. Hans, ¿por qué de repente terminaste siendo asignado a mí? Hans había mencionado antes de la cena que su padre, Drud, lo había enviado a encargarse personalmente de las necesidades de Cal. Aunque Cal no sabía sobre la situación de la familia del conde Nitsu, una vez que Choi Han se va, Hans era extremadamente hábil y probablemente tenía la mayor oportunidad de que de todos los ayudantes de mayordomo, él se convirtiera en el mayordomo oficial. Hans inclinó ligeramente la cabeza y respondió a la pregunta. El conde se mostró preocupado después de escuchar que el joven maestro se había perdido una comida mientras trabajaba en el estudio y me ordenó que me asegurara de que el joven maestro se asegurara de comer cada comida. Como resultado, estaré supervisando solo los deberes relacionados con la comida para el joven maestro. Para ser más específico, Hans se encargó de las comidas. ¿Es eso así? Mi padre hizo algo que no necesitaba hacer. Yo comería adecuadamente por mi cuenta, pero supongo que no me habría dado cuenta de que era hora de cenar si Hans no hubiera venido a decirme. Cal estaba ocupado escribiendo todos los fatídicos encuentros de los primeros 5 volúmenes de la novela en coreano. Después de salir del comedor, Cal sonrió a Hans. Hans, cuídame bien. Ah, por supuesto. Por favor, cuídame bien también. Haré mi mejor esfuerzo. Hans se tambaleó un poco mientras respondía, pero Cal simplemente lo dejó. Cal vio a Ron de pie allí tan pronto como abrió la puerta y comenzó a fruncir el ceño. Ron, ¿no te dije que fueras a comer? Cal le dijo que se fuera porque no quería ver la cara de este anciano, pero no se iba. Él solo vagaba alrededor de Cal como una mosca. Ron había estado esperando fuera de la puerta cuando estaba en el estudio, pero incluso eso afectó los nervios de Cal. Joven maestro, es mi deber cuidar de ti. Cal chasqueó la lengua después de ver a Ron sonriendo. Luego lanzó un poco de rabieta. Suficiente. No lo necesito, así que voy a comer. ¿Por qué no vas a comer incluso cuando te digo que vayas a comer? No me sigas. Conoces mi temperamento si lo haces, ¿verdad? Cal amenazó a Ron con su mirada para reforzar que no quería que Ron lo siguiera, mientras regresaba al estudio. Cuando miró hacia atrás, Ron estaba allí de pie con una expresión rígida, mientras Hans lo miraba con sorpresa. ¿No debería haber hecho una rabieta? Cal tenía miedo de la expresión rígida del anciano asesino y volvió la cabeza antes de volver al estudio. El escritorio estaba completamente vacío. El documento en el que había estado trabajando tan duro para escribir en coreano ya se había quemado en el fuego. Cal lo había hecho él mismo. No había nadie aquí que supiera coreano, pero tenía que tener cuidado. También le había dicho a todos los sirvientes que no ingresaran al estudio sin su permiso. Recordó todo de todos modos. Kim Rock-soo siempre había sido bueno recordando cosas que disfrutaba. Cómics, novelas, películas, sin importar lo que fuera, siempre que lo disfrutara, pudo recordar los nombres y las apariencias de los personajes. Por supuesto, si no le gustaba algo, no recordaría nada al respecto. Cal se apoyó de espaldas en la silla y pensó en lo que tenía que hacer en el futuro. Primero, necesito ver a Choi Han mañana y hacer eso. Las comisuras de sus labios empezaron a elevarse lentamente. Necesito recoger un escudo. Vivir mucho tiempo sin morir, no tenía intención de luchar. Para lograr ese objetivo, el primer paso fue elevar sus defensas. El segundo fue encontrar un método de recuperación. Tercero, era ser más rápido que nadie. El cuarto era una fuerza que no le hace daño, pero puede matar a otros. Por supuesto, lo más importante era evitar el campo de batalla o en cualquier lugar donde pudiera haber derrame de sangre. Cal pensó en esos llamados planes suyos mientras cerraba los ojos lentamente con satisfacción. Estaba pensando en eso incluso mientras se dormía. Al menos no me van a dar una paliza incluso cuando llegue el momento de la novela. El escudo indestructible.
Cal estaba pensando en esa primera fuerza sin forma que iba a obtener quedándose dormido. Las comisuras de sus labios que habían subido no parecían caer jamás. Encuentros fatídicos no tenían dueño. Era un tipo de acuerdo por orden de llegada. El día importante, ¿qué necesitaba hacer para calmar sus nervios y tener éxito? Cal pensó que el primer paso era tomar un buen desayuno. Sentía que lo único que hacía después de venir a este mundo era comer, pero iba a disfrutar de su comida ya que estará ocupado por un tiempo a partir de mañana. Oí que te dormiste en el estudio anoche. De alguna forma terminó de esa manera. Casualmente respondió a la pregunta de su padre y continuó concentrándose en la comida. El hecho de que ni siquiera mirara a su padre probablemente parecía grosero, pero estaba bien, ya que era conocido por ser una basura. Cal terminó de comer primero y se levantó. El chirrido de la silla hizo que todos se enfocaran en él. Voy a salir primero. No era una etiqueta adecuada, pero el padre de Cal, Derud, solo parecía gustarle a su hijo sin importar nada. Miró de un lado a otro a Cal y los platos vacíos antes de comenzar a sonreír. Por supuesto, adelante. Gracias. Cal necesitaba irse rápidamente porque tenía muchas cosas que hacer hoy, pero Derud lo detuvo por un segundo. ¿No necesitas ningún subsidio hoy? Necesito un poco. Esto realmente era una familia con mucho dinero. Cal contuvo su sonrisa después de escuchar que su padre le enviaría la asignación a través de Hans, y se fue sin siquiera darle las gracias. Él hizo contacto visual con su hermano, Basim, por un momento, pero Cal simplemente lo ignoró y se dirigió hacia la puerta del comedor. Vio que Ron lo estaba siguiendo y lo espantó. Ron, voy a salir, no me busques. No me busques. Ese era el código de Cal para hacerle saber a Ron que dejaba la finca que estaba ubicada cerca de la parte trasera de la ciudad para ir a beber. Cuando hizo esto, Ron solo sonrió y le dijo que tuviera un viaje seguro. ¿No irás al estudio hoy? Pero por alguna razón, Ron hizo una pregunta rara hoy. Cal comenzó a fruncir el ceño. Ron, no creo que sea algo de lo que tengas que sentir curiosidad. Entiendo, joven maestro. Estaré esperándote. La frente de Cal comenzó a mostrar incluso más arrugas después de escuchar que Ron lo estará esperando. No me esperes. Cal movió el dedo para hacer señal a uno de los sirvientes que estaba de pie en la entrada de la residencia, y salió con él. Cal todavía parecía enojado, por lo que el sirviente no dijo nada mientras seguía detrás de Cal. Una vez que salió de la residencia, pudo ver el jardín y la puerta de salida más lejos. Fue solo entonces que Cal dejó escapar un suspiro y miró hacia atrás. Podía ver la expresión rígida de Ron a través de la puerta cerrada. Me alegro de haber podido sacudirme. Se alegró de que Ron no lo siguiera. Sin embargo, Cal tenía miedo de esa expresión rígida. Era un asesino después de todo. Cal decidió que tratará mejor a Ron y no lo hará enojar a partir de la siguiente interacción cuando salga de la finca. Por supuesto, él estaba en un carruaje. Llegó a su destino un poco más tarde. Joven maestro, ¿es este el lugar correcto? El conductor preguntó cautelosamente mientras abría la puerta. Luego miró hacia la tienda que tenía delante. La cara del conductor estaba claramente llena de confusión. Sí, eso es todo. Cal, que llevaba ropa que sería elegante para los demás, pero que era la cosa más simple en su armario, salió del carruaje. No había nadie a su alrededor, ya que se habían alejado tan pronto como vieron el carruaje con la cresta del conde en él. La fragancia de té con poesía. Era una tienda de té que te permitía leer poemas mientras bebías té. Este edificio limpio de 3 pisos parecía ser bastante caro. Era cierto que el dueño de esta tienda era muy rico. De hecho, como hijo bastardo de una concubina de un gran gremio de comerciantes, era incluso más rico que Cal. Lo único era que él vivía aquí mientras escondía esa identidad. Si recuerdo bien, el propietario va a la capital en torno al volumen 3 para encontrarse allí con Choi Han. Es allí donde afirma que puede ser un hijo bastardo de una concubina del gremio de comerciantes, pero que se convertirá en el propietario del gremio de comerciantes. El hombre que grita y jura a Choi Han que se convertirá en el dueño del gremio de comerciantes. Cal solo leyó los primeros 5 volúmenes y, por lo tanto, no sabía si el hombre se convertiría en el dueño de ese gremio de comerciantes. Pero como era uno de los socios principales del personaje principal, probablemente lo haría. Cal miró al conductor que sudaba como un cerdo y dio una orden. Te puedes ir ahora. ¿Perdóneme? ¿Vas a hacerme decir lo mismo 2 veces? No. ¿No necesito esperarlo, joven maestro? Cal respondió casualmente mientras abría la puerta de la tienda de té.
Sí, estaré aquí por un tiempo. Tragó. Podía escuchar el trago del conductor detrás de él, pero un ruido mucho más claro y agradable llenó los oídos de Cal. Sonido metálico. Un sonido de campana tranquila pero claro que anunció la entrada de Cal a la tienda de té. Cal se quedó en la entrada y miró alrededor de la tienda de té. Todavía era temprano, y no había mucha gente allí. Cal pudo ver que todos se sorprendieron al verlo allí. Bueno, la novela dijo que no había nadie en la región que no supiera sobre Cal. Era el enemigo público número 1 de los mercaderes porque tenía una tendencia a romper todo en sus tiendas. Bienvenido. Sin embargo, el propietario de esa tienda dio una cálida bienvenida a Cal. Cal miró hacia el hombre como un cochinillo que lo recibió desde el mostrador. Él debe ser el dueño. El bastardo adinerado, Brillos, su cara redonda y su cuerpo completamente definido, parecía un cochinillo como la novela describía. Su encanto era su sonrisa extremadamente brillante. Parece una alcancía. Cal sacó una moneda de oro y lo puso en el mostrador cuando lo ordenó. Planeo quedarme en el tercer piso todo el día de hoy. Brillos miró a Cal con una sonrisa en su rostro. Cal fingió no darse cuenta mientras señalaba la estantería. Cualquier té que no sea amargo. ¿Tienes novelas aquí también o solo poemas? Sonido metálico. El sonido de alguien que ponía su taza de té resonó en la tienda. Cal solo lo pensó como alguien que estaba poniendo la taza de té con fuerza y miró a Brillos. Prefirió las novelas a los poemas. Por supuesto, también tenemos muchas novelas, joven maestro Cal. ¿De verdad? Luego envía el libro más interesante y una taza de té. Sí, entiendo. La moneda de oro de Cal cayó sobre las redondas manos de Brillos. Cal se dio la vuelta cuando Brillos intentó darle un cambio. Tomaré más té más tarde, así que solo guárdalo. Pero aún es demasiado, joven maestro. Una moneda de oro valía 1.000.000 de galones. Teniendo esa moneda, que valía 1.000.000 de wons coreanos, Cal hizo algo que siempre había querido probar. Tengo mucho dinero, considéralo como tu consejo. Hablando de lo rico que eres, ¿a quién le importaría si Brillos realmente tiene más dinero que él? También supo de muchos encuentros fatídicos que le harán ganar mucho dinero. Cal trató de verse bien mientras señalaba las mesas en el primer piso con la barbilla. Bueno, si es necesario, puedes invitar a todos los que están aquí a tomar una taza de té. Kim Rok-soo quería hacer algo como esto una vez. Después de que le dijo a su padre que necesitaba un subsidio, recibió 3 monedas de oro que valían un total de 3 millones de galones. Joven maestro, todavía... suficiente, solo trae mi té. Realmente fue bueno ser la basura. A Cal no le importaba ser respetuoso cuando se dirigía al tercer piso. Podía escuchar susurros detrás de él, pero no tenía que preocuparse porque ya había suficientes rumores sobre él. La basura de la familia del conde, justo como lo pensé. No había nadie más en el tercer piso en ese momento, porque era temprano en la mañana. Cal se sentó en el rincón más interior del tercer piso. Luego miró la ventana. Este es el lugar correcto. El lugar donde mejor se puede ver la puerta norte de Western City. Cal planeaba ver a Choi Han desde este lugar hoy.